Buenos días compañeros, qué gusto verlos. Oh, Karen, viniste hoy. ¿Y dónde está Sara? Perdió. Ah, Heidi ya llegó. sí, ya llegó. Bueno, nosotros somos los científicos. En ese momento nosotros nos llamamos Luis Guillermo Marchena, Herrera Marchena. Hoy les vamos a explicar lo que es su programa de investigación de emisión de principios contables. Bueno, la regulación contable no siempre ha tenido la misma forma de evaluar los principios. De hecho, ha cambiado mucho con el propósito de encontrar el itinerario lógico más adecuado para la construcción de normas contables. Bonito. Bueno, esa historia la vamos a basar en ese grandioso país que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese es donde se basan primeramente, más tempranamente, las formas o procesos de demostración para la creación de principios contables. Además de que es muy notoria su valencia, su poder en todo el mundo. Vamos a tomar esta definición de principios como un conjunto de reglas dirigidas a guiar la práctica contable, emitidas normas normalmente por instituciones profesionales. Vamos a centrar mucho en estas instituciones, que vamos a ver cuáles se crearon con motivo de crear estas reglas para decir que era contable y que no. Primero vamos a ver un poco de historia y vamos a empezar con la aceptación generalizada. Entonces tenemos que en el año de 1917 se crea esta asociación de contadores llamada la American Institute of Accountants, que fue creada por la American Association of Public Accountants, la Asociación Americana de Contadores Públicos. Se creó con el fin de emitir estas normas para crear un registro regulado de todos los caracteres contables. Creo que todo, vamos a ver si todos saben que es generalizar. ¿Quién me va a dar una definición de qué es generalizar? Yo, darle un general a algo. Pero no una cosa a Pues sí, es parecido a eso. Generalizar quiere decir que describen una cosa y esa misma descripción se la da a todos sus semejantes. Entonces, eso es lo que vendría a ser la aceptación generalizada. La parte de la aceptación ya se la definiré después. Bueno, hasta 1918 esta asociación lleva un año trabajando y por fin saca sus Special Bulletins, que son tomados como las primeras normas contables. Junto con estas se publican los primeros procedimientos de auditoría, que es el programa ya ilustrado que se utiliza normalmente para la evaluación de las empresas y todo eso. Aquí ya estamos empezando una nueva etapa de la vida de la contaduría, porque empiezan a aparecer estas auditorías para calificar esas empresas. En 1930, esta asociación de contadores se une con la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta asociación, este convenio se define como la Committee on Cooperation with the Stock Exchange, que sería la cooperación, el comité en cooperación con la Bolsa de Valores. Aquí se empiezan a crear, aquí reúnen una serie de normas que ya se han sacado hasta este año y las denotan como las primeras normas contables. Estas primeras normas se denotan para el proceso de auditoría, que ya se está empezando a aclarar más en el ámbito de la contabilidad. Como se dice aquí, que se empiezan a exigir informes a las sociedades de cotización. ¿Qué pasa con esto? Se
se quiere dar un mejor sustento de la información, como validar esta información que las empresas denotan. Eso es lo que entonces aquí, y a partir de aquí, empiezan a exigir a las empresas que un informe anual certificado por un contador público. O sea que ya está la presión en las empresas de tener el contador público trabajando para que estos informes de auditoría se abren la empresa frente a ellos. A partir de aquí se crea otra organización que se llama la CEC, que es una organización para la seguridad de las normas, para el cumplimiento, que se asegura del cumplimiento de las normas contables. Basada en esa creación se crean leyes básicas reguladoras del mercado de valores, es decir, que ya no se puede, ya todas las empresas no trabajan a su bola con esos valores de Nueva York, sino que ya hay leyes, reglas que tienen que seguir todas las empresas para poder seguir ahí adentro. Esas reglas se notan en el acta de 1933 y en el de 1974. Ahora ya les voy a empezar a hablar que es la aceptación generalizada. Empezamos con esta frase de Giomel, que nos dice: las reglas de la contabilidad son el producto de la experiencia, más que la lógica. Es decir, que ya aquí no está hablando de la práctica y experiencia. A partir de aquí, la contabilidad, estas normas se empiezan a evaluar o a coger de acuerdo a su utilización en el medio. Y tienen esos dos aspectos. En primer lugar, hace referencia a la norma de la habitual, o sea que se utilizan muy normalmente en el ámbito de la empresa. Una norma habitual que sirve en términos comparativos para determinar cuál conducta es mejor a seguir. O sea que cogían los métodos, lo que utilizaban para hallar la contabilidad de las empresas, que se utilizaban más habitualmente, y eso eran las normas, los principios contables, pues lo que era legal fueran los correctos caminos para hallar la contabilidad. El segundo aspecto es la aprobación del organismo competente. Aquí ya les están diciendo que si estos métodos, y usted utilizaba cualquier método que no era aprobado por esa institución, su contabilidad no tenía validez en el mercado. Entonces, la CEC declara que solo aceptará estados financieros preparados según principios de la contabilidad que tengan un apoyo sustancial. Aquí ya están obligando a las empresas a que se centren en seguir esos principios que se están sacando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una empresa normalmente está hallando su contabilidad, como lo estamos viendo actualmente, con este cambio a las NIF, si la empresa lleva su contabilidad de una forma, pero llegan estos y dicen que no se las aceptan sino son de esta forma. Entonces así obligan a todas las empresas a actualizarse, a utilizar las normas que están sacando y así poder seguir en el mercado. Por supuesto, la aceptación generalizada tiene muchos puntos débiles, como lo son el pragmatismo ultranza, pierde todo soporte que no sea práctica. Es decir, si un método contable, una forma ya la contabilidad no se utiliza muy seguido o no lo utilizan muchas personas, no es válido. Por lo cual, que métodos que sí se utilizan muy seguido, aún así estén muy desactualizados o nos lleven mucha información, si son aceptados. Por lo que esto deja muchos de los métodos que están empezando a entrar a este mundo de la contabilidad, los deja por fuera. Además de que corre el riesgo de que se convierta en una disciplina empírica.
que solo se aprenda por la experiencia, como se decía anteriormente. También puede ser el caso de que la norma general no sea adecuada a una situación concreta y sin embargo se aplique la margen ejecutiva. Eso es lo que yo les decía. Si usted está utilizando una regla, pero no es muy utilizada por muchos o no tiene mucho uso habitual, entonces esa regla no se puede utilizar porque pierde validez en el mercado por esa evaluación. Por lo cual, solo los métodos, todas estas maneras de llevar la contaduría que se usan paulatinamente, solamente estos son válidos para llevar la contabilidad. Buenas tardes, jóvenes. Entonces empezamos con nuestro programa lógico. Mayra, continuamos por favor. Mayra. El Accounting Principles Board, APB, sustituyó al Comité on Audit Procedure CAP. A la vez se creó la ARD. La Accounting Research Division. Bueno, entonces el Accounting Principles Board estuvo compuesto por 18 expertos de diferentes campos y estos estaban en la búsqueda de que los principios contables se sustentaran en la más amplia representatividad posible. Hubo muchas críticas en el CAP, puesto que alegaban que no se había llegado a la uniformidad deseada en los estados financieros. Entonces estas críticas surgían en torno a dos puntos. El primero es que el sistema de elaboración de principios contables no había alcanzado la uniformidad, homogeneidad y comparabilidad en los estados financieros. Y la segunda es que se estaba buscando trazar una línea racional y científica en la aparición de principios contables. Luego de estas críticas se decidió crear la Accounting Research Division, que estaba llamada a buscar el estudio o el camino mejor para la elaboración de principios contables, un sistema y un sustento científico para su regulación. Continuamos, por favor. En su programa lógico ARC, más destacados son los de ARS, Monos en 1961 y sus Springs y Moti en 1963. Bueno, entonces, después de los estudios de la ARS hizo 14 postulados, de los cuales sirvieron muchos para nuevos pronunciamientos sobre la regulación contable. Luego se afirmó que la APB no utilizó los ARS y se tenían dos razones. La primera era que las ARD no estaban sustentados en una autoridad competente, o sea que nunca estuvieron aprobados o desaprobados por la APB. Y también se decía que entonces un contador no podría alegar su contenido, ya que no era un principio de contabilidad generalmente aceptado. Y la segunda es que apenas en un momento alguno la APB hizo alusión en sus declaraciones fundamentadas en los ARD. Los más destacados. Los ARD más destacados son los de Moody's en 1961 y Sprout y Moody's en 1963, ya que Moody's y Sprout, después de los ARS, se unieron y estudiaron los primeros APB. El primero se llamó The Basic Principles Accounting. Entonces, en estos, cuyo objetivo principal era seguir la línea trazada en el espíritu inicial de los ARS. Entonces, con esto, Moody's hizo 14 principios y los dividió en 3 categorías. La primera hablaba sobre el carácter general de la contabilidad. La segunda hacía referencia al entorno socioeconómico y la tercera era de unos postulados que él denominaba imperativos. La heurística positiva en su programa lógico era racionalizar la práctica. Esta era la heurística positiva. Entonces, después de los estudios de Moody's y Sprout, se emanó de ahí entonces
la regla de postulados, principios y normas, que fue la heurística positiva de su programa lógico. Continúa. 1. Búsqueda de un soporte teórico para normas contables. La búsqueda de un soporte teórico, ahora como antes hablábamos de la aceptación generalizada, en este subprograma ya lo que se busca es más razonamiento, algo más científico, más teórico, pero no se abandona totalmente la aceptación generalizada, todavía está presente en este subprograma. 2. Intento formalizador de la contabilidad. Este intento se dio después de los estudios de la ARS. Con esto se impulsaron y la ARS siguió la línea de postulados, principios y normas que la heurística positiva que les contaba. 3. Utilización de instrumentos lógicos, inducción y deducción para la generalización de los conceptos básicos de nuestra disciplina. 4. Intenta aplicar la lógica postulacional a regulación contable. Bueno, entonces con eso se llegó a que estaban buscando que la regulación contable, aplicándole la lógica, fuera lo más homogénea posible. Entonces de allí se surgió que la empresa era lo más importante y dentro de ella la contabilidad se definió como un vehículo exclusivo de información entre el propietario y sus inversores. Entonces ya se dice que en eso no se dejaron atrás los postulados de la regulación, los postulados lógicos de la regulación que se seguían antes. Entonces, los criterios básicos de la epistemología contable actual que se dejaron atrás en esto son: Gloria, continuamos por favor. Estamos aquí, no vayan copiando y eso. Gloria, no vas a leer. Te iba a dar 5.000 puntos si leías. Mayra, continúa por favor. Primero, la generalización positiva es válida para construir una teoría general, multipropósito que formalice y ponga de manifiesto los puntos básicos de la disciplina, comunes a todos los sistemas contables posibles. 2. La aplicación de la práctica, la construcción de un sistema contable y, en consecuencia, la propia regulación y su tarea de definición de principios ha de ser normativa, es decir, vinculada a objetivos concretos. Bueno, la aceptación generalizada en su programa lógico, como les había contado anteriormente, esta pasa a un segundo plano en este subprograma, pero no se abandona totalmente. Entonces, donde podemos ver con más énfasis la aceptación generalizada en este subprograma es en Bueno, entonces el APB tomó un acuerdo en octubre de 1964 de los siguientes cerdos. Sebastián, continuamos por favor. Principios de contabilidad tribunales presentados son aquellos que tengan apoyo de la autoridad competente. Bueno, las declaraciones de la APB tienen apoyo de una autoridad competente. Mayra, continúas por favor. 3. Este apoyo puede existir para otros principios contables que difieran en la opinión de la APB. Mayra, continúa. 4. Si existiera un principio de contabilidad diferente al aceptado por el APB, el contador público deberá decidir cuál de los dos principios está apoyado a la autoridad más competente, así como cuál es el más aplicable, dadas las circunstancias. En este, como les explicaba ahora, como les dije, la APB se dijo que entonces no estaba siguiendo los ARS. Entonces, por eso se decía que un auditor no podría alegar su contenido si no era, porque no era de algo generalmente aceptado. Entonces, aquí, como vemos, el contador en su ejercicio debe decidir cuál de los dos principios que tiene está apoyado en la autoridad competente más destacada, por así decirlo. Evelyn, continúas por favor. 5. Si el profesional llega a la conclusión de que el principio mantenido por la sociedad auditada es más aceptable que el sustento por el APB, debe hacer constar
activos, aquí es donde más se ve la aceptación generalizada en el statement 4, que es una parte de los APB. Entonces se definen los activos como los recursos económicos de una empresa que son reconocidos contablemente. Y pues, siguiendo la línea de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, entonces un principio se dice que es generalmente aceptado porque se usa comúnmente por muchas personas y porque tiene respaldo científico. Y la autoridad sustancial es una jerarquización que se hace y sirve también para los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luisa, continúas por favor. Según esta jerarquía, la primera y más autorizada fuente de las opiniones de la APB y ARB. En segundo lugar, se citan los pronunciamientos de la SS como requerimientos de presentación y en tercer lugar se mencionan las prácticas actuales sobre la contabilización y presentación de los estados financieros en las AREAs no cubiertas por los ARB de la APB. Bueno, entonces aquí terminamos el programa lógico. Como les hice un breve recuento, porque como recuerden, ustedes ya debieron haber hecho el taller 12, espero que ya me lo hayan enviado. Entonces, este era como un breve repaso que hicimos. Monitor, entonces, ¿cuántos puntos le vamos a dar a las personas que nos colaboraron hoy? 2.500. 2.500, bueno, muy bien. Bueno, vamos a crear un prejuicio sobre el programa teleológico. ¿Qué piensan ustedes que es el programa teleológico según lo que ya expusieron los compañeros? Mayra. ¿Qué piensas que es el programa teleológico? Heidi, ¿qué piensas que es el programa teleológico? Bueno, el programa teleológico surgió gracias a las crecientes críticas a su antigüedad y de un estado de opinión contrario a su forma de actuar. Sustituyó el APB por el Financial Accounting Standard Board. Seguían abogando por la deseosa uniformidad a la vez que las declaraciones teóricas no consiguieron un acuerdo unánime. Se crearon dos comités para estudiar nuevas relaciones tanto institucionales como conceptuales. La que se encargó de las institucionales fue FMQI, que se creó en 1971 y trata de representar a todos los estamentos interesados o afectados por la regulación contable. El trabajo del comité vio la luz un año después de su creación y su elaboración descansaría en el sucesivo en la Financial Accounting Foundation que engloba todas las instituciones básicas de Financial Accounting Standard Boards, de Financial Accounting Standard Advisory Council y de Board of Trustees. Robert M. Trueblood es el nombre del creador y se creó en 1971 y se encargó de realizar la reforma conceptual a este nuevo programa. Se creó simultáneamente con el otro programa, pero no vio la luz sino hasta 1973. Tuvo como principal finalidad determinar los objetivos de la información financiera respondiendo a 4 preguntas. La primera, ¿quiénes son los usuarios de la contabilidad? La segunda, ¿qué tipo de información precisa? La tercera, ¿cuáles de las necesidades de información pueden ser suministradas por la contabilidad? Y la cuarta, ¿qué estructura es necesaria a estos efectos? Bueno, la nueva etapa que comenzó con los informes de Cuiat y Trueblood se caracterizaron por su metodología afirma que la elaboración de las reglas contables ha de partir de los objetivos de la información financiera. Un considerable aumento de la información cuantitativa y cualitativa frente a los otros subprogramas. Los organismos que administran la regulación contable adoptan una composición más abierta y representativa.
busca en buena medida una opinión pública a través del laborioso y quizá lento sistema de anteproyectos, proyectos y debates públicos, que busca una máxima participación de los implicados de acuerdo y un acuerdo lo más generalizado posible. Esta exposición no puede faltar la alusión a un hecho de gran trascendencia para la regulación contable: la aparición a lo largo de la década de los 70 del argumento de las consecuencias económicas de la norma. Estas irrumpen con fuerza en el periodo mencionado y constituyen una preocupación adicional para las instituciones reguladoras. La heurística positiva de este subprograma es la búsqueda de los objetivos de la información financiera y el sometimiento de las reglas contables a estos objetivos es el núcleo central de la heurística del tercer subprograma. Luego del informe de Trueblood, el sistema de los objetivos de la contabilidad pasan a ocupar un lugar preferente en la atención de la literatura y las organizaciones profesionales. Características de la heurística positiva dentro del subprograma teleológico: abandono de la búsqueda de conceptos básicos y declaraciones omnicomprensivas de los fundamentos de la contabilidad, la protección de la inversión bursátil, la conciencia de que cada objeto alternativo puede requerir de las normas diferentes, todas ellas igualmente válidas en relación con los objetivos a los que se supeditan. La aceptación generalizada tiene dos aspectos. En los anteriores subprogramas tenían que ser generalmente aceptados y que se usaran por muchos contadores y que fueran aceptados por una autoridad competente. Pues bien, el primer aspecto pierde fuerza, mientras que el segundo continúa vigente con toda su plenitud. Buena muestra de ello es el Standardman Auditing Standard del ICPA, en que se indica que la opinión del auditor con respecto a la veracidad de los estados financieros debe ser emitida en relaciones con los principios de la contabilidad generalmente aceptados, en cuya ausencia no existe la posibilidad de una referencia uniforme para enjuiciar la presentación de la situación económico-financiera de los cambios contenidos en la misma. Ya.